Primera clase del sistema penal acusatorio en México hecha por mí. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles del derecho penal, en el cual intentaré explicarles el sistema penal acusatorio de una manera digerible y entendible para los estudiantes, principalmente obviamente los de derecho. Lo que vas a aprender en este video es una manera muy general, porque sabemos que el derecho penal es muy amplio, pero pretendo enseñarles de manera pues fácil y como me hubiera gustado que me hubieran enseñado a mí el derecho. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Pérez Mitra Arango, soy su amigo y vamos a entrar en este video porque vamos a hablar de derecho penal. Y si tú entraste a este video es porque te interesa conocer todo lo relacionado con el derecho penal acusatorio y sus audiencias. Este video es para el sistema penal acusatorio y sus audiencias. Ojo. El día de hoy vamos a iniciar este curso actualizado de Derecho Penal. Les agradezco de corazón el estar aquí y les quiero compartir gratuitamente lo poco que sé y lo mucho que quiero transmitir. Este curso está diseñado para personas que tienen muy poco conocimiento del derecho penal y estoy pensando en las personas que les interesa este tema porque pues por alguna u otra razón no han podido adquirir el conocimiento por cuestiones de tiempo, cuestiones económicas o de otra índole. Cualquier comentario o sugerencia pueden expresarse en la caja de los comentarios y no te olvides de darme like si te gusta este video y pues cualquier comentario es bienvenido, sea bueno, sea malo, sea productivo, es bienvenido. Daré un temario que vamos a ver y pues vamos a ir desglosando conforme pase lo que es el video. Van a ser más o menos como 7 u 8 sesiones, esperemos. En este video específicamente vamos a ver las generalidades del sistema acusatorio. Te daré una muy pequeña introducción de cómo fue la evolución de este sistema. Pues básicamente esas son las dos primeras clases. Lo que vamos a ver son cuestiones meramente muy básicas, esenciales para que se entienda cómo nació, cómo surgió, cómo se reformó este sistema. Este temario está pensado y hecho para las últimas actualizaciones y con las últimas reformas de este año. Estas dos primeras sesiones son básicas para conocer el sistema penal acusatorio. Todo lo que veremos en estas 7 o tal vez 8 sesiones o clases, pues les va a servir para la oralidad penal, ¿sí? Pero no solamente para la oralidad penal, también te va a servir para la oralidad civil, oralidad familiar, oralidad laboral, mercantil, porque pues esto ya se está implementando a nivel nacional en cada uno de los rincones de nuestro querido México. La sesión número 3 y número 4 pues estarán destinadas a la etapa de lo que es la investigación, básicamente pues cómo está estructurado el sistema. La sesión número 5 está pensada para pues, la etapa intermedia. Las 6 y las 7 estarán diseñadas indiscutiblemente para la etapa de juicio oral, la cual pues esta etapa es algo complicada. Iré explicando también cada una de las audiencias en las diferentes etapas de este proceso. Y si existiera un octavo video, pues entonces haré un video ya en vivo, aclarando dudas y pues que me hayan dejado en los comentarios. El objetivo general de este curso es proporcionar a ustedes un marco referencial teórico práctico para que pues se vea cómo se está trabajando en México y en especial en el estado de Puebla. Los estados tienen diferentes formas de llevar sus estudios, su forma de implementar este sistema, que iremos viendo mucho más adelante. Y en cuanto a los objetivos específicos, pues es darle más que nada pues la referencia total, ¿sí? El cual va a hacer que ustedes conozcan cómo surgió, cómo evolucionó el sistema penal acusatorio. Vamos a ver también qué herramientas debo yo ocupar en el sistema acusatorio, en las audiencias, cuáles son las básicas, cuáles son las accesorias, las complementarias, etcétera. Estas herramientas las pueden ustedes bajar de internet, es muy fácil, pero no corran. Yo les diré más adelante los links confiables para descargar dicho material actualizado al momento.
También tenemos que entender los principios generales del derecho de este sistema y porque estos principios actúan en absolutamente todas las audiencias sin excepción. Y también veremos algunas figuras jurídicas, hablaremos de las etapas, lo más relevante de estos puntos, pues los mostraremos en esta serie de videos. Empecemos con lo básico, ¿sí? Las herramientas que vamos a utilizar pues son muy básicas, ya las conocen. La primera es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualizada. Si no puedes ir a una librería, si no puedes comprar un libro físico, pues puedes descargarlo de internet. Te lo voy a decir a continuación dónde lo puedes descargar, que es básicamente en la Cámara de Diputados.gov.mx, diputados.gov.mx. Ahí aparecen leyes federales y estatales del lado derecho y en gris, ahí es donde pueden ustedes descargar la más actual. También vamos a necesitar el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, ¿sí? Una libreta y un lapicero, en su caso, pues una laptop o con Word, ¿no? Para que ustedes puedan tomar apuntes. Tenga diferentes códigos penales. Ya existe un proyecto que ya se está llevando a cabo a nivel nacional para crear un código único penal, así como ya existe el Código de Procedimientos Penales único, ¿sí? Esto es más que nada para homologar la justicia a nivel federal, a nivel país, a nivel república. El derecho penal se divide en dos partes. La parte general, que es lo que estudiamos en la universidad y lo que vimos, pues fue la teoría del delito, la teoría del delincuente, la teoría de las penas, las medidas de seguridad, toda la estructura del delito y de los delincuentes, así como su penalidad, que se va a imponer a dichas personas que cometen el delito. Tenemos escuelas del delito como el causalismo, el finalismo, el modelo lógico, el funcionalismo. Toda esta dogmática jurídica que va a ser el sustento de todos sus argumentos, pues si no tienen un estudio del derecho penal con parte general, entonces no van a tener un argumento o un sustento jurídico que pueda entender el órgano jurisdiccional. Recordemos que dentro del delito encontramos elementos tanto positivos como pues de índole de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad, y los elementos negativos que serían pues la ausencia de la conducta, la atipicidad, causas de justificación, causas de punibilidad, excusas absolutorias. 2. En la parte especial o particular, el derecho penal no solo habla de generalidades, sino que también nos habla de la parte especial, y aquí tiene que ver únicamente con algunos delitos que tienen pues que ver con leyes especiales. Por ejemplo, la ley de secuestro, la ley general de salud. Aquí tenemos delitos penales inmersos, pero que los veremos más adelante en otros videos. El derecho penal y sus sistemas jurídicos penales. El derecho procesal penal también tiene que ver, pues es el camino por el cual vamos a demostrar la existencia de ese delito, la culpabilidad, la forma de intervención y qué punibilidad tendrá que llevarse a cabo. En las escuelas ya se hablan hoy en día ya de los sistemas jurídicos contemporáneos, y ahí se encuentran dos familias que tienen que ver mucho con el sistema acusatorio. Por ejemplo, la nuestra, la de nuestro sistema legal mexicano. Viene de España, sí, luego lo trajeron la codificación francesa, pero en sí la nuestra viene o pertenece al sistema romano-germánico, diferente al del sistema common law. En el sistema common law pues pertenece a los países anglosajones como Estados Unidos y Reino Unido. Veremos variaciones porque la gente por lo general ve películas o series que no concuerdan ni un poco con nuestra forma de trabajo, y hay otras series que de plano no encajan en ninguno de estos sistemas jurídicos mundiales, como el de la famosa llamada esa de caso cerrado, ¿no, doctor Apolo? Porque en realidad no es posible que pues simplemente dos personas que están en disputa, solamente la juez pueda resolver, y sin abogados acusadores, ni defensores, ni asesores jurídicos, pues no se puede. No confundan la realidad con una serie para abuelitas. Deben de saber que todo esto es un show, y que en cambio hay películas que sí se basan en algún tipo de sistema legal existente, como por ejemplo Cuestión de Honor. Hay muchas películas que nos enseñan cómo es la intervención de los juristas dentro de un proceso o de un procedimiento, pero pues vamos a ir poco a poco. Vamos a recordar un poquito las diferencias
entre el sistema acusatorio y sistema mixto inquisitivo tradicional. En un principio la justicia penal era totalmente oral, parecido a lo que es hoy en día. Si vas a comunidades indígenas, ahí lo que hacen pues es todo de manera oral, cara a cara. Y así se inició a través de los tribunos y después cambió. Pasó el tiempo, cambió. Cambia la historia, llega la conquista española y empiezan a formar lo que es el sistema inquisitivo. Como manera importante de diferenciar qué es el acusatorio, que todo era oral, el inquisitivo pues tiene sus raíces, como su nombre lo indica, en la palabra inquisición. Los tribunales eclesiásticos eran los juzgadores y ellos ejercían las tres funciones. El juez investigaba, el juez acusaba y el juez juzgaba. Aquí se utilizaba la escritura, ustedes ya dirán si servía o no servía. Y por último, tenemos el sistema mixto tradicional, que es donde todavía se utiliza aquí en Tehuacán. Hay un juzgado penal municipal que tiene su juez, obviamente, trabajando con ese sistema mixto. Aquí, obviamente, los careos se hacían también, pero no existía una evidencia de audio y video. Todo era por escrito, muy pocas veces era de cara a cara. En ese sistema lo que sucedía es que se registraba a través de constancias o actas lo que decía uno y lo que decía otro. El problema es que en este sistema la figura del juez no estaba presente. El que desahogaba todas las audiencias era el secretario de acuerdos. Pero obviamente, si lo hacía mal o lo hacía bien, todo recaía en la responsabilidad del juez. Por eso, la importancia de conseguir a una persona de suma confianza. La reforma constitucional comienza con Fox en el 2004. Se quería dejar atrás un sistema viejo, obsoleto y lento. El nuevo sistema se consolida en la era de Peña Nieto en el año 2008, específicamente la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. Este cambio fue una exigencia para la sociedad, donde querían conocer el rostro del juez y cómo este último pues resolvía sus procesos, es decir, cómo también resolvía, cómo daba las sentencias y cómo hacía todo él para poder dar sus resoluciones. Este cambio se dio también por la globalización y tiene que ver con un fenómeno económico que se habla desde un derecho universal jurídico para que cualquier persona pueda litigar en cualquier país. La primera, tarea que yo les quiero dejar es leer la reforma constitucional que acabo de mencionar. Entonces, recapitulando, lo primero que debemos de saber es cuándo se formó la Constitución para que puedas tú, entrar al sistema penal acusatorio, ¿no? Porque, pues como dijimos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. En esta primera reforma encontramos varias cosas y la primera de ellas es que se reformaron 10 artículos constitucionales que son la base del sistema acusatorio, ¿sí? La segunda tiene que ver con los 11 artículos transitorios. Estos artículos se refieren a regir situaciones temporales que son existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de una ley o reglamento, o que son creadas por virtud del mismo y son necesarios para la implementación del sistema penal acusatorio. Pero bueno, de estos 10 artículos, lo que se reformaron son el artículo 16 al 22, el 73, el 115 y el 123. Tomen apuntes, regrésenle. Estos artículos se reformaron después otra vez, como todos los artículos de la Constitución, los términos. Para reformar esta Constitución existieron términos para que se implementara esta reforma. El primer término se señaló en un plazo de 6 meses para que a partir de la reforma del 18 de junio del 2018 feneciera y el 18 de diciembre del 2008 es donde se genera una ley, la ley llamada la Ley Federal de Seguridad Pública. Esta ley es básica para todos los policías y todo lo que tenga que ver con la seguridad pública. La figura que veremos hoy es el primer respondiente, es decir, el policía, guardia, vigilante, que tiene el primer contacto con el hecho con apariencia de delito. Esta es la primera persona que tiene contacto con el presunto delincuente o el hecho que está ocurriendo.
De ahí luego vienen los peritos, bajo la tutela del Ministerio Público, que hoy se llama Fiscalía. También tenemos el llamado triángulo investigador. El triángulo investigador está compuesto por el MP, ¿sí? Y abajo encontramos lo que son los policías y los peritos. Las entidades federativas tenían que homologarse, es decir, que todas las fiscalías de todos los estados deberían de trabajar de la misma forma en cuestión penal. Y aquí viene el segundo término, que fue de 1 año para que todas las entidades federativas adoptasen dicha ley de seguridad pública. El tercer término se da por 3 años y habla del sistema penitenciario y tiene que ver con el incumplimiento o cumplimiento de las sentencias. Y aquí hablamos pues de autoridades administrativas y jurisdiccionales. Las administrativas, las que están en este sistema penitenciario, y las jurisdiccionales tienen que ver con las nuevas figuras de los jueces. El juez de control, el juez de enjuiciamiento, el juez del tribunal de alzada y el juez de ejecución. En 2011 se nombran por primera vez aquí en Puebla a 3 jueces y es cuando se empieza a ver ya cambios en el sistema actual. El cuarto término tiene que ver con los 6 años para establecer ya de manera total en todas las entidades federativas, en todo México, este nuevo sistema. Este vencería el 18 de junio del 2016. Es que a partir de esa fecha, sí, ya todos los juzgados tenían que trabajar con el nuevo sistema. ¿Cómo se genera la implementación del sistema penal acusatorio en México? Bueno, se generó de 2 formas. Una fue por regiones, cada entidad federativa estaba, dividida en zonas. Estas zonas se concentran en varios distritos judiciales. Por ejemplo, en Tehuacán es el Juzgado Penal Suroriente. En otros estados, pues inició antes y otros mucho más tardíamente. En Monterrey inclusive ya tenían la materia familiar oral, ¿sí? Los primeros en el 2004 fue Coahuila y Oaxaca, también Chihuahua, antes de que se cumpliera el término de los 6 años. Ya estaban trabajando con la oralidad. Ya una vez modificada la Constitución, se necesitaba crear un código. Ese código lo llamaron, o se llama, Código Modelo de CONATRIF. ¿Qué significa? Pues Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando tú te presentas a una audiencia y hablas de una figura procesal especial, tendrías primero que mencionar las bases constitucionales como lo establece el artículo 133 de esta misma ley. Y nos dice que, básicamente habla en primer término de la Constitución, ¿sí? Obviamente habrá a la par instrumentos constitucionales que puedas ocupar y después nos iremos con las demás regulaciones necesarias. Tenemos que regresarnos un poquito a lo relevante de los 10 artículos. Vamos a explicarlo. Artículo 16. Establece los requisitos para el orden de aprehensión, motivación de la autoridad jurisdiccional o judicial, y así también como la detención. De igual forma, los primeros pasos en los que se tiene la implicación en el derecho penal. Este artículo es la base para el registro de detención, a lo que después llamaremos como informe del policía homologado o informe policial homologado, que es lo que le da sustento a la intervención de la policía. Se llenan estos 2 formatos homologados, los cuales son los que se escucharán en la audiencia, y es aquí donde nos enteramos cómo intervino, cómo actuó y cómo procedió la policía. Este artículo 16 es básico y nos sirve para el registro y control de detención, registro de informe policial homologado, ya lo vuelvo a repetir, el uso de la fuerza pública, etc. Si pudiéramos ponerle un título o un rubro a este artículo, pues no sería otro más que orden de aprehensión, así de fácil. Este artículo también nos habla de que no podemos ser molestados en nuestra propia familia, persona, domicilio, papeles o posesiones. Así también nos habla de la delincuencia organizada y también órdenes de cateo, arraigos, intervención a comunicaciones, etc. El siguiente artículo es el artículo 17, chéquenlo en su Constitución, nos habla de lo relacionado a la solución de conflictos, que ninguna persona puede hacerse cargo de justicia propia, de propia mano, y que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales. Estos tribunales tienen que trabajar de forma rápida y expedita.
Es un buen artículo que nos habla pues del acceso a la justicia. Por otra parte, el artículo 18, nos habla de dónde, pues, más que nada lo relativo, ¿no?, a la cuestión del adolescente, porque recordemos que a los chicos menores de edad no se les debe de tratar de la misma manera que un mayor de edad. Es la fracción 3 o 4, si no me equivoco, chequenlo ustedes. Pero también nos dice que tanto la federación y las entidades federativas pues establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral jurídico para los adolescentes. Por otro lado, otro importante es el artículo 19, que nos habla de la situación jurídica que hay que resolver, los plazos de sentencia y sobre todo la vinculación a proceso, cómo la Fiscalía solicita al juez la prisión preventiva oficiosa y cómo este último debe de resolver. Nos habla de las prórrogas, de vinculación a proceso, etc. Otro artículo importante es el artículo 20. Este artículo es el centro del sistema penal acusatorio y nos dice que ese proceso penal pues será oral y tiene 3 apartados. El apartado A nos habla de las generalidades del sistema, es decir, ¿qué es lo importante? Aquí lo básico es cómo deben ser las audiencias, cómo pues se habla de publicidad, de principio de contradicción, de concentración, de continuidad, de inmediación. El apartado B nos habla de la lectura de todos los derechos que tiene que ver con el imputado, ¿sí? Cuando le leen sus derechos, como lo vemos en las películas, ¿no? Eric, en estos momentos que has detenido por el delito de posesión de narcóticos, serás internado en las celdas de la Policía Investigadora de aquí de Matamoros, Coahuila. Tienes derecho a ser tratado con dignidad y respeto. A una llamada, a un abogado. Si no tienes para pagarlo, el gobierno te asignará uno. Acompáñame. Tiene que ver con todo lo que es el detenido, ¿sí?, más que nada, y su ejecución, su sanción, etc. En el apartado C nos encontramos con todo lo relacionado con la víctima y el ofendido. En pocas palabras, sus derechos. Y aquí encontramos los derechos que tiene pues también dentro de un procedimiento y dentro de una audiencia. El artículo 21 pues, es otro artículo importante para lo relativo al ejercicio de la Fiscalía, sus métodos y su forma de investigación, así como su ejercicio de la acción penal. En este artículo se presenta la Fiscalía como coordinadora de investigación y también tiene otros rubros importantes que ustedes ya deben de leer. Por otra parte, el artículo 22 nos habla de la extinción de dominio, donde está involucradas terceras personas, por ejemplo, en casas de aseguramiento, porque podría ser que el dueño de ese inmueble tiene conocimiento de que se ocupa para delitos, para comercializar o vender productos ilegales, y si no lo denuncia, pues esta persona también tiene responsabilidad y le pueden quitar o embargar su casa. Esta extinción de dominio se reformó, fue en la época del licenciado Andrés Manuel López Obrador, por ahí de enero del 2020. El artículo 73 nos habla de las facultades del Congreso de la Unión, que más adelante también iremos desglosando y viendo pues cómo se une y cómo poder conocer determinadas, cómo este Congreso conoce ya determinadas materias que habían sido dejadas anteriormente a entidades federativas. Este es un artículo de los más grandes de la Carta Magna y para los que no saben, el Congreso de la Unión pues es el órgano depositario del sistema legislativo de México. Está conformado por una cámara bicameral dividida entre el Senado, constituido por 128 integrantes, y la Cámara de Diputados, que consta de 500 legisladores. Y últimamente, en materia civil y familiar, ya se le dio permiso de legislar al respecto. Este artículo 115 también es un artículo grande y este nos habla, en síntesis, de la policía municipal, que cada municipio será regido por un ayuntamiento, porque recordemos que todas las policías, de acuerdo al 21 constitucional, están bajo el resguardo del mismo. Y en el artículo 123, que abarca también muchas cosas laborales, entre otras cosas,
pues nos habla de la seguridad pública, cómo las personas pues forman parte de los ministerios públicos, los que son los peritos, los policías, que continuamente deben de estar en constante actualización, y cómo podrían ser utilizados, retirados de su cargo si se les encontrara pues alguna cuestión de que se les inculpase, ¿no?, en alguna responsabilidad en contra. Vamos a ver otro tema importante, que es la segunda reforma constitucional, importantísima no solo en materia penal, sino en todo tipo de materia, que es la reforma del 6 y del 10 de abril del año 2008, donde se genera una nueva ley de amparo, y la otra respecto a los derechos humanos, donde pues reconocen a los órganos como los, digámoslo así, como los conocemos ahorita. Es en este momento donde entran los derechos humanos y donde la Constitución y Código Penal ya no son suficientes herramientas para poder trabajar el área penal. Hay que tomar en cuenta los derechos humanos, y esto se los digo porque, pues, para que sepan cuáles son las herramientas y cuál es el marco normativo que pues utiliza nuestro país México, porque México ha firmado la mayor parte de los tratados internacionales, y con ello pues estaríamos hablando de derecho público-privado. Que por cierto, le quiero mandar un saludo a la maestra Amalia, que seguramente está viendo por ahí, mi maestra de la universidad, que quiso, pues quizá, no sé, a lo mejor está viendo por aquí el video, me puede regañar si lo no haciendo mal, saludo. Pero bueno, estamos entonces hablando de que México, al firmar estos tratados internacionales de los derechos humanos, nos obliga como nación, como profesionista del derecho, a tomar en cuenta los tratados internacionales donde México es parte. Y ustedes ya saben que pues llegar a esta clase de penal necesitamos siempre pues la Constitución, y eso se lo quiero a ustedes aclarar muy bien. Cada vez que ustedes vengan aquí a la clase, traigan su Constitución, traigan su Código de Procedimientos Penales y pues las demás normativas que les voy a mostrar ahorita. Ahora veamos qué instrumentos, aparte de estos, qué instrumentos internacionales vamos a requerir para lo relativo al sistema penal acusatorio. En primer lugar, hablamos de la Carta de las Naciones Unidas, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Esta carta se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco. Entró en vigor el 24 de octubre también de ese mismo año. Y posteriormente pues se crea lo que son las Naciones Unidas, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y esto se puede usar también para fundamentar una denuncia o argumentar en tu audiencia, fortalecer tus argumentos de la audiencia. Tenemos dos sistemas en derecho internacional con respecto a los derechos humanos. Uno es el sistema universal y otro es el sistema regional. El sistema universal básicamente se refiere a que es común a todos los que están dentro de la ONU, o sea, todos los países, que son la mayor parte. Y en el sistema regional se divide por áreas geográficas, y tenemos 3 áreas geográficas. La interamericana, que pertenece a nuestro país, obviamente por su ubicación en el mapa, la europea y la africana. ¿Cómo puedo acceder a estos instrumentos? Ojo. Bueno, buscan en internet, ponen ahí en el buscador Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y la primera página que les aparece es la que dice corteidh.or.cr. Bajas un poquito en la página y encontrarás un vínculo llamado Instrumentos. Los que quieran pueden ocupar las teclas de función Control F para abrir el buscador del navegador, y metes ahí la palabra instrumento y te llevará al link. Y pues en este momento, ya dándole clic ahí, verás un título que dice Instrumentos Internacionales. Observa bien y encontrarás 4 pestañas. Estas pestañas, la primera nos dice que es un sistema interamericano, otro el sistema europeo y otro el sistema africano. Y por último encontramos el sistema universal. Busca bien, encontrarás la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos. Bájala para la siguiente clase. Estos argumentos, querido suscriptor, nos van a servir para sustentar y fundamentar nuestros argumentos, y son básicos si queremos o pretendemos persuadir al juez en una audiencia.
Encontrarás también pactos internacionales para los pueblos indígenas si en su momento dado lo necesitas. ¿Qué vamos a buscar en esta página? Vamos a buscar lo que es la llamada Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José. También descárgala. Si gustas leer un poco de esto para que lo podamos comentar en la siguiente clase y sea más fácil seguirme. Así puedes entender un poco más de lo necesario para el derecho penal en audiencia. Bueno, para que no se quejen, ¿saben qué les voy a hacer? Les voy a decir los artículos que son básicos para que no estemos orbitando, ¿sí?, por otros lados, y les digo ahorita cuáles son los necesarios. De la Comisión Americana pueden usar el artículo 8 y el artículo 25. Aquí vamos a encontrar todo lo relativo a la tutela judicial que es muy necesario para usar en audiencias. Mis queridos abogados, aunque obviamente dependiendo del caso pueden encontrar en esta página otras leyes que les pueden servir, pero estos artículos son la base. También encontrarás códigos o instrumentos internacionales que les sea necesario para que pues, el derecho humano sea un punto esencial para que tome en cuenta el juez. No olviden que llevar un asunto es necesario detectar si tu cliente necesita ser privilegiado por ser parte de un grupo vulnerable. Eso es muy importante, ¿eh? Para los que no sepan quiénes son los grupos vulnerables, pues los cuales son personas que requieren una mayor protección. Estas personas en derechos humanos son los niños, las niñas y los adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas, inmigrantes y personas privadas de lo que son la libertad. Cuando vamos a entrar en audiencia, el encargado de sala tiene una hoja de datos y tú como abogado los tienes que hacer, lo que tienes que hacer es llenarlo, ¿sí? Esto se llena con lo más relevante. Te va a servir como dirección para desarrollar tu exposición en la audiencia. Aquí, como lo dije, pones lo más relevante, por ejemplo, pues el número de causa. Ya no es proceso, ya es causa en este sistema. También puedes poner lo que son pues, los datos que son muy importantes en esta que se va a crear después un acta mínima dentro de una carpeta judicial. En ella llevarán a cabo todos los actos procesales relativos a todas las audiencias desde las etapas de investigación. En la primera carpeta judicial es la carpeta administrativa. Luego habrá una carpeta judicial de tipo tal vez oral y luego pues habrá otra carpeta de ejecución. Dependiendo de la etapa es la carpeta. Ya tienes tu hoja de datos, ¿no? Tu número de causa, el nombre de las partes, el nombre del imputado, el nombre del defensor, el número de la cédula profesional, el nombre de la víctima, hechos, circunstancias y todo de manera ya muy resumida en tu hoja. Tú, como abogado defensor, desde que aceptas el cargo y protestas, tienes que pedir copia de la carpeta de investigación al Ministerio Público y no a la mera hora de entrar a la audiencia. Para los que apenas estamos aprendiendo el derecho, es decir, para los estudiantes, hago esta serie de videos para que vayan adentrándose un poquito en el fabuloso mundo del derecho. Este de derecho penal de audiencias. Para la sesión 2 vamos a leer bien los 10 artículos constitucionales que les mencioné hace rato. Pero por el momento vamos a imaginar que ya estamos entrando en una audiencia. La primera pregunta es, ¿llevas todo lo necesario? Hojas, lapiceros, colores, marcadores, constitución, código penal, código de procedimientos penales, instrumentos internacionales, jurisprudencias. ¿Ya llevas todo eso? Es lo necesario que se tiene que llevar en una audiencia, ¿sí? La hoja de datos de la carpeta de investigación, todo para estructurar bien tus argumentos. Un punto muy importante es que te actualices en argumentación jurídica. Oye, por cierto, si llegaste hasta este momento del video, me gustaría muchísimo que le dieras un like, que compartas,
que veas que la información que está aquí le puede servir a otras personas. Si te interesa mis videos, dale like, comparte, porque si llego yo a los mínimo 500 likes, voy a subir el siguiente video y así sucesivamente. Esperemos que esto suceda. Me gustaría que comentaras también acá abajo si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia para que yo mejore y así tú puedas aprender mejor. En esta primera clase vimos únicamente la parte histórica, los artículos necesarios base para entender el sistema, así como los requisitos necesarios para entrar en audiencia. Esos artículos no los leímos aquí todos porque son muy extensos, muy amplios. Ustedes léanlos para tener la base. Yo les doy la base, ustedes sigan construyendo. Para la siguiente clase pues vamos a ver otros temas que son necesarios. Vamos a repasar rapidísimo nada más lo que aprendimos en esta clase. ¿Qué aprendimos? Pues aprendimos cómo se originó el sistema penal actual. Ustedes pueden investigar un poco más de historia y lo comparamos con el tradicional, es decir, cómo era el sistema en el 2008 y cómo lo trabajamos ahora en el 2020, 2021, dependiendo de cómo ves el video. Así como su evolución y modificación de manera breve. 2. Aprendimos cuáles son las leyes, cuáles son los códigos, cuáles son los instrumentos nacionales e internacionales que debemos de nombrar o de mencionar en una audiencia para poder persuadir al juez. Y 3. Generalidades, es decir, la parte rapidísima de cuando entramos a una audiencia, qué tenemos que llenar y qué tenemos que llevar. Todo lo demás lo vamos a ir desglosando poco a poco en el lapso de estos 8 videos que siguen posteriormente. Pero siempre y cuando compartas el video y le den like para que pueda yo llegar a los 500 y poder seguir subiendo esa serie de videos. Espero sus comentarios en la caja. Y bueno, sin más que nada, yo soy Jesús Pérez Mitre Arango. Les deseo un excelente día donde quiera que ustedes me estén viendo y nos vemos muy pronto. Me despido.